Energía reconoció aquí en Contacto Directo que los contratos que se firmaron con China comprometiendo nuestro petróleo son lesivos para el país. Los contratos que fueron suscritos con China y con Tailandia son lesivos a la economía del país y tienen unos candados perversos basados fundamentalmente en el tema del volumen. En efecto, nosotros tenemos alrededor de 3.100 millones de dólares, que es el saldo, que sería un equivalente a 60 millones de barriles, pero la garantía de eso son 340 millones de barriles. Nosotros estamos trabajando eso. Hoy nos acompaña Mauricio Samaniego, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Buenos días también. Ya escuchábamos contratos lesivos, sobre todo por esos candados en cuanto al volumen que entregamos como garantía. Si hoy la deuda con China es de 3.000 millones, que sería equivalente a 60 millones de barriles, pero la garantía es de 340 millones de barriles, si lo ponemos a $50 el barril, estamos hablando de 17.000 millones de dólares en garantía, cuando lo que se debe es 3.000. Con eso claro, ¿qué acciones están tomando para parar semejante perjuicio? A ver, debemos tener muy claro lo siguiente. Efectivamente, si bien son 340 millones los que respaldan la operación, también es verdad que son estos 340 millones de barriles que se van a entregar en el transcurso de los próximos años, de los próximos 5 años, y por consiguiente son alrededor de 17.000 millones de dólares que se van a facturar. La deuda actualmente es de aproximadamente 3.100 millones y efectivamente eso es lo que se cancelará en el transcurso de este tiempo. ¿Qué es lo que se ha realizado? Se han realizado muchísimas gestiones en base a la directriz, en base al liderazgo de nuestro presidente y de los señores ministros. Básicamente lo que ha hecho Comercio Internacional y Petroecuador es dinamizar su gestión. ¿Qué significa esto? Esto significa, hemos entrado en el mercado internacional, hemos generado concursos, hemos generado procesos licitatorios que nos han permitido entrar a los mercados de spot. Adicionalmente, se han realizado gestiones respecto de lo que es la renegociación de los contratos. En la renegociación de los contratos hemos gestionado todo lo que es tema de calidad, hemos gestionado temas de flete, hemos gestionado temas de premio, mejorándolo. Y adicionalmente, una de las cosas fundamentales que se ha hecho es la reprogramación de volúmenes. Ok, sobre esos la reprogramación de volúmenes. Vamos hablando, si me permite, para poder irlos a analizar. Primero, que han liberalizado ya el petróleo y que han logrado esas ventas de spot. Bien, pero estamos hablando de ¿cuánto? De 20 millones que lograron liberar de los 180 millones de barriles que exporta el Ecuador. Es decir, si bien se ha logrado esas ventas de spot y han sido un monto importante, siguen siendo cantidades ínfimas en relación al petróleo que han logrado liberar. Si bien se logró la operación, es muy poquito. La liberalización que se ha realizado es de 50 millones de barriles, pero no es solamente el tema de la liberalización, es lo que está detrás de eso. Al hacer 50 millones de barriles y esto poder generar concursos licitatorios, concursos abiertos a sobre cerrado, adicionalmente a esto, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado también un mayor registro de empresas, un mayor de participantes interesados en tener relaciones comerciales con Petroecuador. Nosotros realizamos procesos licitatorios en donde invitamos a distintas personalidades de control, personalidades de la prensa, representantes, en fin, concursos abiertos que lo que han permitido es justamente lograr que el precio de nuestro crudo sea incrementado. Claro, lo cual prueba hay que tomar en consideración las condiciones. Claro, pero digo, eso prueba cómo cambian las condiciones cuando ustedes lo manejan. ¿Cómo cambia esto? El solo hecho de realizar estos concursos, todos los resultados que provienen de estos concursos se reflejan posteriormente en el mercado. Estos resultados que se reflejan en el mercado también inciden en lo que tiene que ver con los precios en los contratos a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros logramos a nivel spot
también repercute en el largo plazo mejorándolo. Algo que hay que tomar en consideración. Pero déjeme aclarar ahí, no solamente incluso se ha logrado con los contratos actuales a largo plazo que tienen con China, es decir, estas ventas de spot que han logrado con estos 50 millones de barriles. Por cierto, aclarar, esos 50 millones son ¿en cuánto tiempo? Porque 180 son anuales. Hablamos de la deuda con China de 340 que tienen comprometidos. ¿Estos 50 millones lo han liberado en cuánto tiempo? A ver, partamos de lo siguiente, no son 180 millones al año, estamos hablando de alrededor de 110, 120 millones. Los 50 millones estamos hablando de aproximadamente 2 años y pico. Y lo que yo le digo justamente es que lo que logramos en las ventas de spot, y ojo, hay que considerar que no solo han sido ventas de spot, hay ventas de spot, hay contratos de mediano plazo, hay contratos de largo plazo. En las ventas de spot hemos logrado aproximadamente una facturación de 1.400 millones. En los contratos de mediano plazo estamos hablando de 1.000 millones aproximadamente. Y el último proceso, que fue un proceso en donde se logró el máximo precio posible, estamos hablando de aproximadamente 950 a 1.000 millones. Entonces, los beneficios que ha traído la renegociación no solamente es en cuanto a la parte de los contratos de largo plazo. Esto conlleva una serie de cosas alrededor. Adicionalmente es pero la conlleva una serie de cosas alrededor en el mercado internacional. ¿Con qué petróleo? Y pregunto esto porque si habla de 50 millones, pongamos las cifras claras, estamos hablando por año de 25 millones entonces de barriles. Si sabemos que tenemos comprometidos 340 millones de barriles por los 3 años que debemos, de los 3.000 millones, de los 3.100 millones de dólares que debemos, y ustedes mismos han podido probar la diferencia de manejar, de lograr estas ventas de spot, de tener precios de mercado, de lograr esas licitaciones, por ende conocen, y por eso el ministro lo reconoce, lo lesivos que fueron los contratos en las condiciones con las que le han entregado a China. Entonces lo que usted me está diciendo es, ok, estamos empezando a liberar, pero no suena cuidado, están cómodos con que eso es lo que ya se ha liberado. ¿Qué opciones de renegociación están planteando, reconociendo que esos contratos son lesivos para el Estado ecuatoriano? A ver, todo contrato siempre es perfectible. Todo contrato. Y de hecho es por eso que nosotros hemos procedido a las renegociaciones y a disminuir cualquier margen que pueda establecerse dentro de lo que son los contratos de largo plazo y lo que nosotros obtenemos en el plano spot o en el plano mediano plazo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Justamente renegociar. ¿Cuáles son los beneficios de esa renegociación? Aproximadamente, solo en la renegociación, 700 millones de dólares. Solamente en la renegociación. Ahora, no olvidemos y siempre tengamos claros que si bien existe un diferencial entre lo que se cobra en el largo plazo y el spot, esos 340 millones le van a significar al país en los próximos 5 años un ingreso de 17.000 millones de dólares. Y no le quepa la menor duda que cada barril que se vende y cada barril que se entrega a las empresas chinas, se lo factura, se lo cobra y esos dineros ingresan a las arcas fiscales. ¿Se lo cobra a qué precio? Es decir, comparar cuánto vamos a recibir por lo que se vende versus lo que podrían recibir si se vendería en las condiciones bien negociadas bajo el control que ustedes mismos están evidenciando, las condiciones serían distintas. Es decir, aquí lo que está claro y que el Estado lo reconoce o que el ministro lo reconoce es que si fueron contratos lesivos, que no fueron a precios de mercado, que los precios los pusieron los propios chinos en la negociación de los contratos para establecer las fórmulas sin considerar lo que significaba un contrato a largo plazo. Y más allá de eso, que hay actos de corrupción que alguien podría estar queriendo encubrir porque hay intermediarios que están presionando para que se sigan justificando esos contratos. Con eso dicho, entonces, ¿hay posibilidad de renegociación? 1 y 2, ¿hay posibilidad de demandar esas acciones, por ejemplo, ante la Corte de Londres? A ver, permanentemente nosotros estamos siempre renegociando, permanentemente estamos hablando sobre una reprogramación de volúmenes que nos permita a nosotros realizar gestión. Hay que considerar que si bien el precio es menor, algo menor a lo que son los spots, sigue siendo un precio que alimenta las arcas fiscales. O sea, no podemos desconocer que esos barriles están siendo vendidos permanentemente. No son barriles que se entregan nada más, son barriles que se venden y que generan un ingreso. Entonces, si hablamos de eso, partimos de que son
aproximadamente, como le digo, 17 mil millones de dólares que van a ingresar. Eso no se opone a que permanentemente realicemos renegociaciones, realicemos reprogramaciones que pues, nos permita obtener más barriles y que nos permita tener una mayor posibilidad de gestión en los barriles y en su comercialización. Ahora, lo importante aquí es la gestión que se ha realizado justamente es esa. Lograr volúmenes, lograr mejorar los contratos a largo plazo, se han mejorado ostensiblemente y lo seguimos haciendo. Por ende, no es propósito, ni siquiera se ha planteado o se ha estudiado mecanismos dentro de Petroecuador para poder demandar esto ante cortes internacionales. Me refiero a los contratos desde el punto de vista, reconociendo y usted conociendo cómo se maneja el mercado. No, desde el punto de vista comercial, y esto es interesante, desde el punto de vista comercial, los contratos establecen un compromiso por parte del país y por parte de la empresa en cuanto a la venta de volúmenes. Entonces, los contratos desde el punto de vista comercial nos comprometen a entregar y a vender en los próximos años un determinado volumen. En la medida en que cumplamos de eso, cumplimos con los contratos, desde el punto de vista comercial. Si eso no se llega a hacer, ¿qué es lo que ocurre? Entraríamos en una falta, entraríamos en un incumplimiento de contrato, que por consiguiente eso nos llevaría a una serie de problemas legales internacionales y que en el sentido comercial, por supuesto yo no lo puedo decir, los expertos en el ámbito legal y jurídico podrían decirnos cuáles serían las consecuencias de faltar a los contratos. Y ahí tienen ustedes cuál es la posición desde Petroecuador con Mauricio Samaniego, el gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. A usted, 7:30.